Bienvenidos a su canal Bartimeo, descubriendo la importancia de llevar una vida cristiana. Bueno, en esta sesión vamos a trabajar filiación encarnada. Antes hemos visto que la filiación divina es una relación con Dios Padre, por eso somos sus hijos, una relación con el Verbo a quien nos unimos en Cristo. Y el Verbo es el Hijo de Dios y por eso nosotros nos llamamos hijos de Dios por estar unidos a Él, pero también es una relación con el Espíritu, que el Espíritu Santo es el que nos hace ser hijos de Dios. Ahora vamos a reflexionar, el libro que les he comentado va a reflexionar sobre que la filiación divina es una filiación encarnada, puesto que Jesucristo se ha hecho hombre para que nosotros podamos hacernos hijos de Dios. Dice así el libro: nuestro propósito es únicamente mostrar que la doctrina de la filiación divina tiene algunas características peculiares en San José María, relacionadas con la santificación en medio del mundo. Experimenta la filiación adoptiva como encarnada, es decir, como una condición de la que es propio el asumir las realidades temporales, herencia de los hijos de Dios, y con una misión redentora que pone en primer plano su relación con el sacerdocio de Cristo, que veremos en la próxima sesión. Ahora es entender que la filiación divina es encarnada porque es una condición en la que es propio el asumir las realidades temporales. Bueno, eso lo vamos a desarrollar un poquito más a lo largo de esta sesión. Dice San José María, en uno de sus escritos, Abba Pater, que es un texto bíblico, decía, Abba Pater, que es lo que dicen los niños al Padre Eterno, lo que dice el Hijo de Dios al Padre Eterno. Estaba yo en la calle, en un tranvía. La calle no impide nuestro diálogo contemplativo. Eso dice San José María. ¿Y eso qué significa? Pues que lo que hagamos es decirle a Dios Padre en Cristo que lo amamos. Abba Pater es decirle al papá, te quiero, papá. Y yo trabajando, descansando, cargando un niño, cualquier cosa humana honesta que haga se puede convertir en un acto de amor al Padre, si lo hago unido a Cristo, si lo santifico. Estas palabras son un importante inciso en la narración del acontecimiento. Muestran que San José María percibe la filiación divina como conectada con la santificación de la vida corriente, como fundamento de la santificación en medio del mundo. La filiación divina, soy hijo de Dios, y como Cristo es el Hijo de Dios hecho hombre, trabajó, tuvo una vida de familia, descansó, lo que hace un hombre común y corriente. Eso es, digamos que, lo que hace un hijo de Dios, y eso es divino, pues se pueden convertir en acciones divinas si las hago unidas a Cristo. El espíritu de vida cristiana que predicó siempre es un espíritu de filiación divina adoptiva encarnada. Cuando se habla de adoptiva, aunque lo hablaremos en sesiones posteriores, significa que nosotros pues no tenemos la filiación plena y absoluta que la tiene Cristo. Nosotros participamos, pero no a nivel jurídico, como se adopta un niño humanamente, que queda solo por un papel. No, nosotros somos participadamente, eso significa adoptado, hijos de Dios. El espíritu de vida cristiana que predicó siempre es un espíritu de filiación adoptiva encarnada en la vida ordinaria, en pleno bullicio del mundo, en la calle, es decir, en el ejercicio de todas las actividades humanas y civiles seculares honestas. Como paradigma de este espíritu indicaba la vida cotidiana del Hijo de Dios, Jesucristo, en Nazaret, siempre en diálogo filial con el Padre, en medio de las actividades propias de su trabajo y de su vida familiar y social. Todos estos quehaceres ordinarios no perturbaban lo más mínimo el diálogo de Cristo con el Padre. Al contrario, eran tema de su conversación y materia en la que plasmaban su cumplimiento de la voluntad del Padre. Pues el Padre, ¿qué quiere? Que trabaje bien, que atienda bien los hijos, la señora, que haga ejercicio, que descanse. Eso es lo que el Padre Eterno quiere de un hijo adoptivo de Dios, que fue lo que hizo Cristo.
Eh, si precisamente las cosas de este mundo, objeto de las actividades temporales, han sido creadas en Él, por Él y para Él, o en vista de Él, Colosenses 1:16, si Jesucristo es el heredero de todas las cosas, Hebreos 1:2, ¿cómo no iban a ser medio y ocasión para su diálogo con el Padre? ¿Y cómo no lo van a hacer también para los hijos adoptivos? La conciencia de ser hijo de Dios implica para San José María una visión de las realidades terrenas que conlleva la seguridad de que el mundo no impide la confiada intimidad de los hijos adoptivos con el Padre, sino que es lugar, ámbito y materia de ese trato familiar. Pues los religiosos buscan la contemplación, o sea, el diálogo con el Padre, pero en un monasterio, de una forma distinta. Los que no somos llamados a la vida religiosa, a separarnos del mundo, no hacemos votos, sino que con los sacramentos del bautismo y la confirmación tenemos la consagración clara. El diálogo contemplativo con Dios Padre en Cristo lo hacemos trabajando, descansando, sacando la familia en las alegrías, en el sufrimiento, porque fue lo que Cristo vivió y por eso nos identificamos con Él. Está aquí presupuesto el vínculo entre la filiación adoptiva del cristiano y la encarnación del Hijo. O sea que aquí el tema de la encarnación se vuelve un punto muy importante. Un vínculo patente. Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, a fin de que recibiéramos la adopción de hijos. A cuanto le recibieron les dio la potestad de ser hijos de Dios. A los que creen en su nombre, que no han nacido de la sangre, ni de la voluntad de la carne, ni del querer del hombre, sino de Dios. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Este texto es de la primer capítulo del Evangelio de Juan, que recomiendo mucho leer, porque tiene que ver mucho con todo el tema de filiación divina. Los padres de la Iglesia, tanto en Oriente como en Occidente, han entendido que el fin de la encarnación del Hijo no es solo que el hombre llegara a ser hijo de Dios, sino que llegara a serlo precisamente a semejanza del Hijo hecho hombre y unido a Él por el Espíritu Santo. Nosotros nos unimos a Cristo por el Espíritu Santo, pues para santificar lo que tengamos que hacer, en especial el trabajo, la familia, las realidades ordinarias de la vida. Ahí es donde está el diálogo con Dios Padre. Ese es un punto clave. ¿Y eso qué fundamento tiene? La filiación divina. Si Cristo habita en mí, ese diálogo es posible. O sea, esa contemplación que buscan los religiosos por allá en los monasterios, pues es viable. Nosotros aquí en medio de la vida ordinaria también buscamos esa contemplación. Baste recordar al respecto las palabras de San Irineo. Vamos a ver unos padres de la Iglesia. ¿Qué dice San Irineo? El verbo de Dios se ha hecho hombre y el Hijo de Dios se ha hecho hijo del hombre para que el hombre unido al verbo recibiera la adopción y llegara a ser hijo de Dios. Qué cosa tan bonita. De modo más desarrollado escribe San Cirilo de Alejandría, puesto que el verbo de Dios habita en nosotros por medio del Espíritu Santo, somos elevados a la dignidad de la adopción filial, teniendo en nosotros al Hijo mismo, al cual somos hechos conformes por la participación en su Espíritu y ascendiendo a un nivel igual de libertad, osamos decir Abba Padre. Cuando se habla aquí de Abba Padre es ese diálogo, decirle al Padre lo amo, pero yo al Padre lo amo, al Padre le puedo decir lo amo no solo con palabras, sino haciendo mi trabajo bien hecho, atendiendo a una persona bien hecha, llevando con paciencia una enfermedad, llevando con amor un éxito, bueno, un descanso, lo que sea. Muy bien. En términos semejantes se expresa también San Agustín. Son pues algunos testimonios de una doctrina común presente en la tradición cristiana. Dejamos pues aparte las polémicas teológicas acerca de la causa formal de la adopción y de la acción del Espíritu Santo, eso ya son pues estudios profundos teológicos, y más bien nos interesamos solo por el hecho incontrovertible de que la filiación adoptiva es semejante a la filiación de Cristo y está de algún modo unida a la de Él. Pues nosotros no tenemos el nivel de filiación de Cristo, que es el Hijo natural del Padre. Pero sí, al unirnos a Él por el bautismo y estando en estado de gracia, participamos de esa filiación. Y nosotros podemos participar de un modo más profundo en esa filiación mientras más nos vayamos identificando con Cristo, en virtudes.
Y todo esto es posible por el Espíritu si nosotros nos dejamos llevar. Los que se dejan llevar por el Espíritu de Dios, esos son hijos de Dios. Mientras más te dejes llevar por el Espíritu Santo, más serás hijo de Dios, más participarás de esta filiación. Así pues, la concepción que se tenga de la filiación divina del cristiano depende estrechamente de cómo comprenda la encarnación. Si se pensara que el Hijo de Dios ha asumido solo la apariencia de hombre, su vida en el mundo y sus actividades temporales carecerían prácticamente de significado para nuestra filiación adoptiva. Sin embargo, la fe de la Iglesia es otra. Creemos que el Hijo de Dios es verdadero Hijo del hombre, o sea, Cristo es hombre verdadero, con carne, no una apariencia de carne, no con carne, con un alma como la de un hombre. Eso es una cosa bellísima, que ha asumido una naturaleza humana completa, y precisamente por eso sabemos que un hombre puede ser realmente hijo de Dios en cuerpo y alma, y que las actividades temporales que Dios ha encomendado al hombre para que perfeccione la creación, o sea, el trabajo, la formación de la familia, de la sociedad, son algo propio de la vida de hijo adoptivo de Dios. Eso de solo parecer como hombre, que el verbo solo tenga apariencia de hombre, podría con razón calificarse de docetista. Como se sabe, el docetismo es una de las primeras herejías surgidas en la Iglesia, a la que ya alude San Juan cuando advierte que han aparecido en el mundo muchos seductores que no confiesan a Jesucristo venido en carne. Algunos, en efecto, para excluir de Cristo lo que les parecía indigno del Hijo de Dios, negaban que el Logos, el Verbo, hubiera asumido una verdadera carne. Hoy en día difícilmente se encontrará alguien que defienda esa postura, pero como observa Studer, teólogo, la tentación de minimizar el valor salvífico de la encarnación, comprendida las debilidades del hombre Jesús, que asume una naturaleza humana sujetas a las consecuencias del pecado, desde el hambre y la sed al dolor y la muerte, no estará nunca ausente de la teología cristiana. O sea, siempre es una tentación del hombre pensar de que, uy, no, ¿cómo así que Dios se encarna, que el Verbo se encarna en una naturaleza herida como la nuestra? Y sí, lo que pasa es que Él es perfecto, Él asumió la debilidad de la carne excepto el pecado, pero era para redimirnos. Sin caer propiamente en el docetismo, cabe el peligro de una visión espiritualista de la encarnación, que comportaría una concepción débil del papel de los valores humanos en la filiación divina del cristiano, ¿no? A esa tendencia parece referirse San José María cuando habla de ciertos planteamientos espiritualistas y pietistas que no son consecuentes con la verdad de la encarnación. Lo humano es cristiano porque Cristo lo asumió plenamente. O sea, hace que el jugar, el trabajar, el descansar, el morir, el nacer, todo eso es humano y hay que vivirlo plenamente. Hay que santificarlo. En uno de los documentos de la causa de canonización de San José María, se afirma que Dios le otorgó una vivísima contemplación del misterio del Verbo encarnado, gracias a la cual comprendió con hondura que el entramado de las realidades humanas se compenetra íntimamente en el corazón del hombre renacido en Cristo con la economía de la vida sobrenatural, convirtiéndose así en lugar y medio de santificación. Bueno, lenguaje un poquito denso, pero no, ¿sí? Significa que las actividades de la vida ordinaria son actividades de un Hijo de Dios. Si las hago unidos a Cristo, las estoy santificando, son tarea divina, son acciones divinas. La contemplación de la encarnación está en la base de su comprensión de San José María de la filiación adoptiva, vivida en las actividades temporales. Veamos aquí dos aspectos fundamentales de esa comprensión de la filiación adoptiva que deriva de la vivísima contemplación del misterio del Verbo encarnado. Y aquí es una llamada a que profundicemos también en eso. Cristo se ha hecho hombre. Él lo asumió todo menos el pecado, pero todo, todo. Él lloró, tuvo tristeza, murió, trabajó, estuvo en una familia. Ante todo, San José María es bien consciente de que el Hijo de Dios no se ha vestido de hombre, se ha encarnado, es hombre verdadero. La naturaleza humana de Cristo no es ni un disfraz ni una apariencia, es la humanidad del Hijo de Dios. Cuando alguna vez escribe que se ha revestido
de nuestra carne, San José María, quiere señalar algo distinto, que la divinidad de Cristo se nos ha hecho visible en su humanidad. Cada uno de esos gestos humanos es gesto de Dios. En Cristo habita toda la plenitud de la divinidad corporalmente, dice Pablo en Colosenses 2:9. Cristo es Dios hecho hombre, hombre perfecto, hombre entero, y en lo humano nos da a conocer la divinidad. Profundicemos en eso de la encarnación, esto es una maravilla, sigamos. De ninguna manera significa que la humanidad esté unida a la divinidad de un modo exterior, como dos cosas que se pegan, no señor. Como el vestido a la persona que lo lleva, no. De Jesús escribe San José María: te contemplo perfecto Dios y perfecto hombre, verdadero Dios, pero verdadero hombre con carne como la mía. Este énfasis en la verdadera humanidad de Cristo, que no es una envoltura de la divinidad, resalta en diversos autores cuya lectura San José María recomendaba, como un teólogo, Karl Adam. Sigamos. Creo que pocos comentarios hay que hacer ante unos textos tan claros, tan bonitos, que emocionan. El Verbo se hizo carne, quien existía desde el principio, estaba junto a Dios y era Dios. ¿Ah? Y el Verbo se hizo carne. Primer capítulo de Juan. No ha tomado una naturaleza humana para dejarla después de haber consumado la redención. Cuando Marcelo de Alcira en el siglo IV quiso sostener que después del juicio final Jesucristo se despojaría de su naturaleza humana, el Concilio I de Constantinopla se le opuso y añadió al símbolo de fe las palabras "y su reino no tendrá fin". La Iglesia ha profesado siempre que la unión hipostática no cesará jamás. La unión hipostática es entre la naturaleza humana y la divina, en la única persona del Verbo. O sea que el Verbo tiene dos naturalezas, la humana y la divina. Cristo vive también como hombre con aquel mismo cuerpo que asumió en la encarnación, que resucitó después de la cruz y subsiste glorificado en la persona del Verbo juntamente con su alma humana. El Verbo divino asumió la naturaleza humana, a la persona divina del Hijo, el alma racional y el cuerpo formado en el seno purísimo de María. La naturaleza divina y la humana se unían en una única persona, Jesucristo, verdadero Dios y desde entonces verdadero hombre, la segunda persona de la Santísima Trinidad, que ha unido así para siempre sin confusión la naturaleza humana. Es muy bueno leer en el Evangelio cómo se manifiestan en Cristo esas dos naturalezas. Cuando resucita a Lázaro, eso no lo puede hacer sino Dios, pero cuando llora, eso es de un hombre. Eso, Él tiene las dos naturalezas y nosotros de alguna manera participamos. Cuando estamos en gracia estamos divinizados. Es una cosa bellísima. Con estas palabras, como en muchas otras ocasiones, proclama la fe de la Iglesia, formulada en los primeros concilios ecuménicos a propósito principalmente de los errores nestorianos y monofisistas, donde degradaban la figura de Cristo, ¿no? Que no era Dios, sino un hombre muy importante, un hombre muy especial, que sí era Dios, pero que no era hombre. No, todo eso son errores que en los primeros siglos hubo que combatir. Cristo es perfecto Dios y perfecto hombre. Llegamos hacia un punto culminante. Acabamos de ver cómo San José María profesa la doctrina de fe en el Hijo de Dios hecho hombre. ¿Cómo entiende su anonadamiento que está en Filipenses 2:7? El anonadamiento de la segunda persona de la Trinidad que asume la naturaleza humana. Claro, Dios infinito, al hacerse hombre, pues dice el texto sagrado que se anonada. ¿Cómo entender eso? Si ese anonadamiento fuera una degradación, podríamos admirar nuestra adopción divina, pero las realidades y actividades terrenas se nos presentarían como un lastre o como un obstáculo para vivir según la dignidad recibida. ¿Qué dice el texto de Filipenses? Tened entre vosotros los mismos sentimientos que tuvo Cristo Jesús, el cual siendo de condición divina no consideró como presa codiciable el ser igual a Dios, sino que se anonadó, asimismo tomando la forma de siervo, hecho semejante a los hombres y mostrándose igual que los demás hombres. Se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, y por eso Dios lo exaltó y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús toda rodilla se doble en los cielos, en la tierra y en los abismos, y toda lengua confiese: Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Ahora, San José María, ¿cómo contempla eso? Esa maravilla inefable de Dios que se humilla hasta hacerse hombre y que no se siente degradado por haber tomado carne como la nuestra, con todas sus limitaciones y flaquezas, menos el pecado.
Y esto porque nos ama con locura. Está en la plenitud de la gloria infinita y se anonada, pero eso no es degradarse, sino antes todo lo contrario, nos eleva. Él no se rebaja con su anonadamiento, en cambio a nosotros nos eleva, nos deifica en el cuerpo y en el alma porque podemos participar de su divinidad. Siguiendo a San Pablo, describe la asunción de la naturaleza humana por el Hijo unigénito como un anonadamiento de la persona divina. Sí, claro, pues Dios infinito hacerse hombre es lógico. Además, el Hijo asume nuestra naturaleza no como era al inicio, sino con todas sus limitaciones y flaquezas, menos el pecado, la debilidad del hombre que apareció después del pecado original. Efectivamente, una mancha de pecado sería incompatible con la divinidad que no tuvo Cristo. Pero no son incompatibles con ella las limitaciones y flaquezas, como el padecer hambre y sed, dolor y muerte provenientes de la pérdida y los dones preternaturales por el pecado que comportan humillación. ¿Hasta dónde se humilló Cristo, el Verbo eterno? Se hizo hombre y tomó hasta las limitaciones y hasta las debilidades, excepto el pecado, la muerte, el sufrimiento, el dolor. Hasta aquí San José María repite prácticamente la enseñanza paulina. Después explica su comprensión de esta doctrina: humillarse no es degradarse y anonadarse no es rebajarse, antes nos elevó. Aunque no se deban entender estos términos de un modo rígido, no está proponiendo definiciones académicas San José María cuando dice eso. Es indudable que contienen ciertos matices, como que el Hijo de Dios no se rebaja con su anonadamiento, no se degrada con su humillación. Ciertamente se anonada, porque la distancia ontológica entre Dios y las criaturas es tal que hacerse hombre siendo Dios es como hacerse nada, pues las criaturas sin Dios simplemente no son. Sin embargo, al anonadarse no se rebaja. Al asumir nuestra naturaleza no hace algo indigno de la naturaleza divina, ya que la persona humana ha sido creada a imagen y semejanza de Dios en vista de Cristo. Colosenses 1:16, que es un texto importante para meditar. En vista de que Cristo, todo ha sido creado para Él con una naturaleza espiritual y corporal que Cristo la tiene, que es la más perfecta del mundo visible, que ha sido querida por Dios para que el hombre diera razón a las demás criaturas creadas también en Cristo y por Él y para Él, que piden todas ellas un intérprete consciente y libre de su canto de gloria al Creador. Entonces, en lugar de rebajarse, al hacerse hombre, dignifica infinitamente nuestra naturaleza, nos eleva, nos deifica en el cuerpo y en el alma, hasta el punto de realizar una nueva creación. Y la última parte de esta sesión tiene que ver con el segundo aspecto de la comprensión de San José María sobre la filiación divina. Deriva de su comprensión del misterio de la encarnación, que se refiere no ya a la naturaleza, que es lo que acabamos de ver, sino a las actividades humanas. Y es que todas esas tareas nobles pueden ser actividades de un Hijo de Dios porque han sido asumidas por el Hijo. No se puede decir que haya actividades buenas y nobles, dice San José María, y aún indiferentes que sean exclusivamente profanas, una vez que el Verbo de Dios ha fijado su morada entre los hijos de los hombres, que ha trabajado con sus manos, ha conocido la amistad y la obediencia. El texto siguiente vuelve sobre la misma idea, pero desde un punto de vista que complementa el anterior, permitiendo observar mejor el relieve de la cuestión. Ahora parte de la vocación nativa del hombre a poseer este mundo, perfeccionándolo mediante su trabajo. El Señor en el Génesis dice que creó el hombre para que trabajara. Cristo trabajó, o sea que puso en manos del hombre este mundo. Y eso es una manifestación en Cristo de una acción divina, de una tarea divina. Qué cosa tan bonita. Dice acá: ahora, parte de la vocación nativa del hombre a poseer este mundo, perfeccionándolo mediante su trabajo, para afirmar después dice aquí, parte de la vocación nativa del hombre a poseer el mundo, perfeccionándolo mediante su trabajo, Génesis, para afirmar después que el Hijo de Dios hecho hombre realiza plenamente esa vocación al asumir una tarea humana, la de artesano. O sea, Cristo es un artesano y Cristo es Dios. O sea que es una maravilla, o sea que una persona que trabaja está haciendo una tarea divina, que en sus manos se convierte en tarea divina, o sea que todo trabajo honesto es tarea divina, una acción divina.
La conclusión implícita es que ese trabajo y cualquier otro quehacer honesto es actividad propia de un hijo adoptivo de Dios. La tiene que santificar, que se vuelva un diálogo, un Abba Pater. Decirle a papá, Dios, papito, te quiero. Puede ser tarea divina, medio de crecimiento como hijos de Dios y mejora del mundo, porque te ayuda a crecer como en virtudes, identificarte con Cristo. Dios creó al hombre para trabajar. Hemos venido a llamar de nuevo la atención sobre el ejemplo de Jesús en Nazaret durante 30 años que permaneció en Nazaret trabajando, desempeñando un oficio. En manos de Jesús el trabajo y un trabajo profesional similar al que desarrollan millones de hombres en el mundo se convierte en tarea divina. Hemos repetido mucho ciertas ideas, pero vale la pena. Al ser adoptado como hijo de Dios en el bautismo, el cristiano es hecho heredero, según las palabras de San Pablo. Si somos hijos, también herederos, herederos de Dios, coherederos de Cristo. Heredero es el que tiene derecho a poseer un bien recibido en herencia. El bien en este caso es el sumo bien, la gloria del cielo, que esencialmente es la visión beatífica de Dios, pero que incluye también la posesión de todos los bienes creados por Dios para el hombre. Son textos sagrados muchos para saber esto. Y una vez purificados de las consecuencias del pecado y transformados en la consumación escatológica de la historia en el mundo. O sea, al hombre le toca también purificar el mundo, que el pecado lo ensucia, en estructuras de pecado. ¿Pero para qué? Para heredar esa herencia, las cosas de este mundo también. De estos bienes que constituyen la herencia, los hijos de Dios tienen ahora ya en la vida presente no solo una promesa, sino un anticipo, pues la gracia santificante es una cierta incoación de la gloria y las realidades creadas son materia de santificación que anhelan la manifestación de los hijos de Dios, pues el cristiano las comienza a poseer cuando efectivamente santifica las actividades que tienen por objeto las realidades temporales. Bueno, ya cerrando, es una sesión larguita, pero vale la pena, encarnada. Jesús se ha hecho hombre, eso nos ha unido a Él. ¿Por qué? Porque lo que hace Jesús como hombre, también lo hago yo. Entonces, si yo me uno a Él, entonces ya eso queda divinizado. Entonces, filiación divina encarnada. ¿Ya? Jesucristo es hombre, el Verbo es hombre, es la persona del Hijo de Dios que tiene dos naturalezas, una humana y una divina. Nosotros nos unimos a Él y por eso Él nos eleva. Y todo lo que hace Jesús, que es trabajar, vivir en una familia, sufrir cuando le tocó, las alegrías, el hambre que sufrió, las fiestas a las que fue, o sea, la vida de un hombre. Él santificó eso y nosotros al hacer eso, unidos a Él también, estamos santificando y convirtiendo eso en tarea divina, nos estamos santificando, identificando con Cristo y por eso generamos un diálogo contemplativo con el Padre. O sea, al hablar con el Padre, decirle, papito, con obras y palabras, eso es el diálogo contemplativo. Bueno, la próxima sesión hablaremos de redención, de filiación redentora. Y por ahora cerramos. No te olvides de darle me gusta a este video, suscribirte al canal, compartir en familia, meditar. Si tienes preguntas me las dejas en los comentarios de YouTube y nos vemos en la próxima sesión. Gracias.